palabra siervo con C es de venadito. Y muchos escriben siervo con C, hasta los siervos mismos escriben C con siervo de venadito. ¿Qué le hacemos? Entonces, póngase de pie un momento. Corazón de siervo con S. Póngase de pie un momento. Padre, en esta hermosa noche nos preparamos para recibir tu palabra. Danos la fuerza, danos, Señor, la gracia, danos, Jesús, ese mensaje. Llega a nuestras vidas, a nuestros corazones, que el tiempo que estamos invirtiendo aquí sea de bendición, que podamos aprovecharlo, Señor, que podamos recibir de tu parte bendiciones a través de tu palabra. Permite, Señor, que todos los que estemos aprovechemos este tiempo, este momento. Permite, Señor, que nuestro corazón tome una actitud diferente delante de ti, delante de tu presencia, delante de tu palabra, Señor, para poder tener el deseo y las ganas de crecer y de aprender en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Muchísimas gracias, te damos, Señor. Amén. Amén. Muy bien, siéntense. El tema: corazón de siervo. Corazón de siervo. Dice la palabra de Dios en esta primera parte: y Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, porque tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. En Primera de Reyes 3:1. Para los que no les llega el mensaje, solo agréguense al grupo del CCA, el grupo de los hermanos que oran y todo ahí en el grupo CCA, y les llegará el mensaje directamente en PDF. Muy bien, pues como podemos ver, es el primer capítulo de Reyes, capítulo 3, verso 1. Y una de las cosas que hace Salomón, no sé si fue muy acertado, pero siento que aquí todavía la sabiduría de Dios no llegaba a la vida de Salomón, todavía la cosa estaba muy tierna. Pero él se casó con una mujer egipcia, pero ese casamiento fue por conveniencia. Los egipcios querían estar en paz. Salomón aceptó estar en paz con los egipcios. Y por lo tanto, él dice, y Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, porque tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad. En aquellos tiempos se manejaba que los reyes casaban a sus hijas, las que tenían hijas, con los príncipes o con reyes. Y de esa manera, si la hija se casaba con algún rey o algún príncipe poderoso, pues adquirían la protección y la bendición del suegro en este caso. Y por esa razón, en aquellos tiempos Egipto pues no estaba ya tan agraciado y hicieron ese parentesco con Salomón. Salomón era un hombre de Dios totalmente en esos tiempos, no había modo de que no lo entendiera. Entonces tenía Salomón un plan: edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Ese proyecto tenía Salomón en hacer porque durante tantos años, muchas guerras, muchos pleitos, muchos problemas, la casa de Dios había sido derribada, los muros habían desaparecido y el rey pues ya ni casa tenía. David, como ustedes saben, el padre de Salomón, solo se la pasó en la guerra. De guerra en guerra, cuando tuvo paz ya estaba viejo. Así que a él no le tocó, se puede decir, disfrutar. Sí, como rey vivía bien, pero no le tocó disfrutar como hacían todos los reyes que construían cosas, edificios. Y cuando ya le toca a Salomón su tiempo, él ya tiene en su mente algunas cosas proyectadas, como edificar su propia casa, también edificar la casa de Jehová y los muros de Jerusalén. Todo esto estaba en su plan, pero mientras esto llegaba, dice la palabra, que él se buscó novia a una egipcia y la llevó a vivir a la ciudad de David, donde había vivido el rey David. Entonces se conocía como Jerusalén.
Tengo allá en mi memoria que David reinó fuera de Jerusalén como 7 años y los demás años que los gobernó en Jerusalén, en la casa de David, que le llaman la ciudad de David. 40 años gobernó David en total. Entonces muere y Salomón toma el lugar y su primera decisión real fue casarse con una egipcia para hacer la paz. Esos acuerdos los hacían los reyes antes y casaban a las hijas con los hijos de aquel para que hubiera parentesco. Hoy en día en la sociedad, como usted le quiera llamar, casi suele pasar lo mismo. Los rosiques se quieren casar con los lastra y así se la van llevando. Y a nivel internacional, los peñas se quieren casar con los Gortari y para que haya parentesco y así se la van llevando. Y acá abajo no sé cómo sea, pero los ferias se quieren casar con los estos y los estos se quieren casar con los tales y también como que por ahí van, ¿no? Los López. Entonces, son detallitos que hay que tomar en cuenta, porque a veces la gente se casa por conveniencia. Y David se casó con una egipcia por conveniencia política. Muy bien. Pero bueno, sabemos que no le fue fiel a la egipcia. ¿Cuántos saben? Hola. ¿Cuántos saben que Salomón no le fue fiel a la egipcia? ¿Con cuántas mujeres le engañó después? Con 1000. Bueno, pero todavía no había llegado ese tiempo. ¿Cómo es que un hombre tan sabio se echa a perder tan feo? Te van a ver. Bueno, no vamos a tocar el tema por qué, pero sí voy a decir por qué. Primera de Reyes 3:2. Dice la palabra: hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Hasta entonces, Primera de Reyes 3:2, el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Los lugares altos se preferían los lugares altos para darle prominencia a Dios. Entonces, cuando dice que sacrificaban, el pueblo sacrificaba en los lugares altos, es como si nosotros nos quedáramos sin templo o no pudiéramos entrar al templo por alguna razón de construcción o algo, o un terremoto. ¿Dónde iríamos? Pues buscaríamos un lugar adecuado, ¿no? Un lugar alto por ahí, o un lugar donde no hayan derribado tantas cosas y podamos reunirnos y tener ahí nuestra reunión. Era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Sacrificaban en los lugares altos porque no tenían templo. ¡Hola! ¿Y qué sacrificaban? Pues todo lo que tenía que ver con los sacrificios: bueyes, vacas, becerros, carneros, ovejitas. Era lo mismo que hacían en el templo antiguo, cuando Moisés, pero lo hacían fuera del templo y ya más rústico, menos ceremonial, menos. El sacerdote ya no iba como vestía y los ayudantes, a veces ayudaba a Juan, a veces ayudaba a Pedro, o sea, había un desorden total, porque pues era nada más para no olvidar que amaban a Dios. Ahora, hay que entender esto de los sacrificios en los lugares altos. La idea de Salomón era no olvidar a Dios. Amén. No olvidar a Dios. Y estaban en desgracia de casa de Dios. Ustedes saben que cuando Salomón decidió construir el templo sobró hasta oro, pero mientras no lo hacían, no tenían dónde, pues escaseaban de ello. Entonces, donde se pudieran, ahí iban ellos y sacrificaban a Dios en los lugares altos, porque no había casa edificada a Jehová Dios hasta aquellos tiempos. Entonces, no les quedaba otra. Cuando uno ama a Dios, no importa hasta dónde quede la iglesia. Cuando amas a Dios, no importa qué distancia haya de la iglesia o al templo, en la casa de Dios. Cuando amas a Dios, no importa si tienes que caminar calles, cuadras. Cuando tú amas a Dios, te haces presente a la casa de Dios donde tú adoras. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo camino a la casa de Dios. Hay gente que camina bastante a la casa de Dios. Vienen desde allá, desde Montes Azules. Vienen atravesando todas esas colonias. Otros que vienen de acá de la Primavera, vienen atravesando todo el estadio. Otros que vienen de acá de la Magisterial, otros que vienen de acá del periférico y así. O sea,
la distancia también a veces es fuerte, pero cuando se ama a Dios, a donde esté, allá vamos. Como en aquel tiempo no tenían ni referencia de casa de Dios, entonces buscaban los lugares altos para adorar a Dios, porque conforme a la forma de adoración de los judíos, ellos sacrificaban. Nosotros cantamos, alabamos, danzamos y predicamos, ellos sacrificaban. Amén. Bueno, pasamos a 1 de Reyes 3:3. Dice la palabra: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Aquí comienza algo a ponerse interesante. Aleluya, amén. Aquí comienza a ponerse interesante esto, y es interesante que todos prestemos atención aquí, amén, en esta parte. Dice la palabra que Salomón amó a Jehová, ¿cómo? Andando en qué? En los mandamientos de su padre David. Es decir, Alejandro amó tanto a Jesús, amó tanto a Jesús, que anduvo en los consejos de su madre Olga. ¿Entiendes? Porque no siente hacerlo. Sandrita amó tanto a Jesús, que anduvo en los consejos de su madre Olga, ¿no? Y así. Zuleime amó tanto a Jesús, que anduvo en los consejos de su madre Carmita. Amaste tanto a Jesús que la voz de tu madre eran mandamientos para ti. Creo que así es. Así debe ser. Entonces, la Señor que Salomón estaba obedeciendo todo lo que David había pedido. Y una de las cosas que David le pidió era que no dejara de adorar a Dios, y que no dejara de sacrificar, que no olvidara quién era Dios. Y por lo tanto, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Allá se iba Salomón a adorar al Señor, haciendo los sacrificios en los lugares altos, y solamente allá. No tocaban nada de Jerusalén, no, todo estaba ahí, no había nada, todo estaba destruido. Las guerras habían acabado con todo, y desde los tiempos de Babilonia ya habían desaparecido, les habían arrasado varias veces, no había dónde. Pero una cosa le aconsejó David a Salomón: no te apartes jamás de Dios. Qué bueno que hay padres que le decimos a los hijos: el único camino a la felicidad es conocer a Jesucristo. Hola, ¿cuántos lo saben? El único camino para ser feliz es obedecer a Dios. El único camino para tener éxito en la vida es creer en Jesucristo firmemente y sujetarte a la palabra de Dios y a los mandamientos de tus padres. Hay muchos hijos que les cuesta sujetarse a su padre. Salomón, en toda su juventud, nunca se discutió con David, ni le echó en cara sus debilidades. Simplemente se concretó a obedecer lo que Salomón le mandaba. Y eso trajo bendición para Salomón. ¿Amén? ¿O no? Eso trajo bendición para Salomón, porque se sujetó a su padre y obedeció a su padre, siguió las instrucciones, como dice aquí, 1 Reyes 3:3. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos, los mandamientos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y qué bueno es el hijo, y lo felicitamos a la hija, felicitamos al hijo que sabe escuchar a sus padres, que sabe seguir el consejo de sus padres, que sabe escuchar, que sabe oír. Y usted como padre, esfuércese para hacerle llegar una palabra a sus hijos, para orientarle siempre, para decirle cuál es el mejor camino. Tal vez usted la regó, tal vez usted metió la pata, tal
Tal vez usted hizo cosas indecorosas e indecentes. O tal vez usted no pudo cumplir algunas cosas en su vida, o no logró esa licenciatura, no logró esa forma millonaria que quería usted ser, pero cuando menos logró sacarlos adelante, logró ponerlos en un lugar, y ahora usted le dice, sigan adelante, estudien, no se detengan, preparen, enseñen a sus hijos, pero no olviden que Dios es el camino. Amén. Aleluya. Usted induzca a sus hijos a amar a Dios y trate de que le obedezcan, porque joven hijo, hija que obedece es bendecida. La palabra de Dios dice que sus días se prolongarán en esta tierra, y aparte de las bendiciones de vida física que Dios le da, hay bendiciones de parte del Padre, de Dios mismo, para el hijo obediente. Dios lo bendice, lo prospera por otros lados. Amén. Aleluya. Amén. Ok, gloria a Dios. Entonces, vamos a ir a esta parte de la palabra ahora. Primera de Reyes 3:4. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal. Iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, el lugar más alto. Y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar 1000 holocaustos, 1000 vacas, 1000 bueyes. Me imagino la gran cola. Pasaban todo el día ahí, desde temprano. El primero lo sacrificaban. Considero yo que, como era la costumbre, lo recibía el sacerdote, lo bendecía y luego lo aventaban allá para prepararlo, lo asaban, y venga uno y lo asaba, y así el pueblo ahí estaba todo el día adorando a Dios, comiendo guacash, carne de res asada, y la grosura, el olor a carne quemada, dice que sale así cuando la grasa se está quemando, que te atormentan los quebrantos, ¿verdad? Cuando vas pasando. O en algún lugar donde venden buenas carnes te atormentan, porque ¿sabe usted cuál es el secreto de esa gente para vender? Les digo yo porque yo lo descubrí ahí con unos vecinos. Para vender carnes, el día que quieras poner un negocio de carne asada, compra mucha grasa, sí, grasita de la que venden por separado, y cada media hora avientas un pedazo de grasa al comal, y eso suelta un aroma que invade. Le abres el apetito a la gente y pasan a comprar tu carnita. Hola, ya sabes cómo tener éxito ya. Pero hay gente tan coda que ni la grasa quiere, pero bueno, ok. Pues no venden. Entonces, 1000 holocaustos. No se medía Salomón para Dios, porque significaba economía, eso se perdía economía, pero Salomón no lo veía así. Salomón lo veía que agradaba a Dios dando suficiente. Amén, hermano. Y el pueblo también se alegraba con Salomón, porque oraban y daban a Dios sin detenerse. Holocaustos 1000. Primera de Reyes 3:5. Aquí empieza algo bueno. Y se apareció Jehová a Salomón en Gabaón, donde se ofrecían los 1000 ofrendas, holocaustos, sacrificios. En Gabaón. ¿Por qué no se apareció en su casa? O en otro lado, en Gabaón. Dice, claro, usted se está imaginando que Salomón anda caminando ahí entre la hierba verde y por allá están las vacas, están matando, y por ahí un grupo de sacerdotes. No, espérame tantito. Tome bien la idea. Gabaón era un lugar alto, pero también habían edificios, casas, donde el rey estaba cómodo y todo, y había una especie de techos para la sombra. O sea, todo un hotel nocturno, o un lugar así con techos, ¿no? Bonito, agradable, pues era un lugar alto. Entonces, oye, esa fue publicidad, ¿verdad? Bueno, entonces, Gabaón, se apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. En Gabaón, ¿por qué? Porque ahí Salomón
había llamado la atención de Dios? Hola. Porque allí Salomón había llamado la atención de Dios. Porque ahí ofrecía sacrificios. Y ahí Dios descendía para bendecirlo. Cuando nosotros sabemos sembrar, dar, donde demos, y lo voy a decir suavemente, ahí llamamos la atención de Dios. No lo obligamos a nada. Esta es una discusión que tengo todavía por ahí, pero no es que lo obliguemos a nada, pero ahí está. Donde tu corazón está, ahí está Dios. Y también dice la palabra, donde está tu tesoro, también está tu corazón. Y si tu corazón, cuando tú das al Señor, está en el Señor, ahí también estará Dios contigo para bendecirte. Amén. Y se le apareció, 1 Reyes 3:5, y se apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Yo muchas veces me he preguntado, ya estoy a punto de entregar el equipo, no sé cuánto tiempo más Dios me dé en esta tierra. Yo me he preguntado, ¿por qué a Dios a mí no me ha preguntado, pídeme lo que quieras, Francisco, que yo te dé? ¿A alguien de ustedes ya le llegó ese? Pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Qué pediría usted, hermana, si Dios le dijera, pídeme lo que quiera que yo te dé? ¿Qué le diría usted? No sabe. No sabe. Billy, tú que eres una persona con más mundo, por decirlo así, ¿qué pedirías? Inteligencia. Más, aparte de inteligentes, mucha inteligencia. No te dejaríamos vivir. Bueno, como Salomón, sería peligroso. Muy bien, ¿qué pedirías, Paco? Que no me pregunte a mí, que no me pregunte a ustedes. ¿Qué pedirías, Paco? Llévame contigo ya. Yo me voy contigo. Alguien que tenga una idea, si yo pudiera hablar con Dios, ¿qué le pediría? Hermana Yoli, voy para acá. Hermana Yoli, ¿qué le pediría a usted así? Sabiduría. Yo no sé por si porque lo leyeron, que Salomón no trajo Biblia. No, pedí sabiduría. ¿Usted qué pediría? Longevidad. Salud, longevidad. Longevidad, ¿qué significa en español? Quiere llegar como la viejita del Titanic, a tirar el medallón allá en el... Bueno, ok. Yo que me... Voy acá con Alejandra. Ella quiere volver a España. Un poco más de valentía también. Valor. Sí, valor. Para hacer las cosas, bueno, fe, porque a veces somos un poco dudosos del poder de Dios, entonces... Un poco más de fe, tal vez. Ana Sandrita. Lo mismo. Yo pediría, el único seguro que contraten en el mundo sea este. ¿Qué pediría? Sabiduría. Okay, tengo varias Salomonas aquí hoy. Miren, y se apareció Salomón a Gabaón una noche en sueños y le dijo: Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Esa oportunidad fue única y especial para un hombre de parte de Dios. Y si yo hubiese pedido que me desdoblen 20 más, 20 ferias. Pero bueno. Dice en 1 Reyes 3:6. Y Salomón dijo, fíjense lo que contesta Salomón: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, según que él anduvo delante de ti en verdad y en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has conservado esta tu grande misericordia
que le diste, hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Primero, Salomón reconoce a su padre. Primero, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, según que él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Es lo primero que Salomón hace, es reconocer a su padre. Eso es muy bueno. Recuerden que Salomón tiene esa actitud de respeto, de obediencia a su padre. Sabe que es por causa de su padre que Dios se está moviendo a su favor de él. Hola. Pero Davidcito no era una fichita humanamente hablando. Bueno, pero dice que tenía el corazón de Dios. Entonces, Salomón sabía que todo lo que la sola presencia de Dios diciéndole qué quieres que yo te dé a ti, sabía que esto venía por bendición de su padre, porque su padre había pedido a Dios y Dios le estaba cumpliendo a él a través ahora de su hijo. Es por causa tuya, dice, que ahora hay heredero al trono y que yo soy el que estoy ahora aquí como rey. Es ahora, por causa tuya, porque tú bendeciste. Dice, mucha bendición a mi padre. Y se reconoce. Cuando nuestros padres envejezcan, o cuando ya nosotros logremos los objetivos, no hagamos como muchos hombres y mujeres han hecho, que abandonan a sus padres, a sus viejitos, y los dejan tirados. Hay padres que son padre y madre, hay madres que son madre y padre, y se esforzaron toda la vida por sacar adelante a los hijos. Hay padres que ya fueron bendecidos y que le dejaron a los hijos cómo moverse. Y llega un tiempo que tal vez tú, con la bendición de Dios, engrandezcas lo que tus manos recibieron. Ahora, no olvidemos ser agradecidos con nuestros padres. ¿Amén? Agradecerles, ser agradecidos con ellos, saber que se esforzaron más allá, muchos más allá de sus fuerzas. Y una de las cosas que David quería es que la luz que una vez se encendió delante de Dios, él como persona no se apagara nunca en Israel. Hablaba de la permanencia de la vida de sus descendientes. Y Dios le estaba cumpliendo a David a través de la vida de Salomón, y Salomón estaba consciente por qué era que estaba ahí. ¡Aleluya! No, él mismo se da cuenta que no era así. No era porque se lo hubiese ganado él, no era porque Salomón hubiese sido el picudo de la colonia, no, era porque Dios le estaba cumpliendo una promesa dada a David. Gloria a Dios. Dios promete bendecir a tus hijos, Dios promete engrandecer a tus hijos, Dios promete cumplirte. Yo le he pedido a Dios que me bendiga con ella, que me bendiga con, bueno, tengo dos, que me bendiga con ellos y que ellos sean una gran bendición para el mundo entero. El día que ya no esté. Y también la hermana Mariela, que está más joven que yo. Que sean bendición. Que Dios los use. Que Dios les dé gracia, que Dios les dé sabiduría. Es algo que uno pide como padre. Amén. Señor, dice el día que yo me lleve, que digo que tú me lleves, por favor, ahí te encargo a don Maicito ya. Ya lo dije una vez, que cada uno tenga su oficina en el piso número 42 y 43, allá. Y que sepan administrar los bienes. Amén. Todo cambia en el tiempo. Y las inversiones se juntan a veces. Y me estoy imaginando yo que para que se convierta en una ciudad cosmopolita como Cancún, y de pronto dicen, no, pues vamos a tirar todo lo que está aquí, vamos a levantar un edificio que tenga 40 pisos, una pura avenida Juárez. No, hermanos, y para pensar en el futuro está uno bueno.
Ahora Dios quiere bendecirnos. ¡Hola! Y nosotros le pedimos al Señor que nos bendiga a través de nuestros hijos. Y David ya muerto, no sé si del cielo podía ver, pero Salomón estaba diciendo: estoy aquí y recibo este trono gracias a mi padre David, con el cual, Señor, tú anduviste con él y reconociste que era recto delante de ti. Primera Reyes 3:7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo no soy sino un joven y no sé cómo entrar ni salir. ¡Qué bárbaro, Salomón! Soy aún un joven y no sé ni cómo entrar ni cómo salir. Y hoy que depositamos para tu juego, me dijo unas palabras, Paquita, así curiosas. Soy tu hijita todavía, dice. Porque usó mi tarjeta. Soy tu hijita todavía. Qué bueno es reconocernos a nosotros como jóvenes que no lo sabemos todo. Porque tantito tenemos colgado el diplomota ahí, ¿no? Licenciado y maestría y ¿qué más sigue después? Doctorado en... Ya no le puedes decir nada. Espérate, padre. Tú estás atrasado. Es el tiempo del bebé Sinclair. Tú no sabes. Pero hermanos, hay algo grande. Cuando un joven reconoce su falta de capacidad, su falta de ser listo, inteligente, capacitado para la vida, reconoce que no las puede todas, que no las sabe todas, se está colocando en las manos de su padre y en la mano de Dios. Amén. Y aquí delante de Dios, Salomón le está diciendo a Dios: yo no soy sino un joven, no sé cómo entrar ni cómo salir. Pues no era tan joven, tenía más de 30 años, 20 y tantos años ya Salomón. No estaba tan chamaquito, ya estaba todo barbudo. No cree usted que estaba chiquito. No, estaba grande, pero aún así, Señor, soy chamaco todavía. Y pues quiero reconocer delante de ti que no lo sé todo, que estoy joven, que no sé las cosas, que necesito que me instruyan, que me enseñen. Y en 1 Reyes 3:8 dice la palabra: tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Un pueblo grande. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón? Señor, me pusiste la raíz sobre esta multitud. Son muchos. ¿Qué voy a hacer? Salomón tuvo varias pruebas en su capacidad de inteligencia después. Se puso bueno en varios casos, ¿no? Como aquellas dos mujeres de la vida galante que se comieron sus hijos, se pusieron de acuerdo en comerse sus hijos por la hambruna, ¿no? ¿Ese es bueno? ¿Ah? No, había uno, no sé dónde leí yo, y lo cocieron y se lo comieron. Y luego llegó la hora de comerse el otro, la otra ya no quiso. A ver si es otro caso. O voy a buscar a leer si es mi Biblia, la mujer que dice diferente. Bueno, vamos a checar el otro, si lo fue aplastado. ¿Ok? Bueno, ahí lo leemos. Entonces, es muy grande para mí. Y es cierto, entre más gente hay, más cosas tienes que pedirle a Dios que te dé sabiduría. Nosotros podemos permanecer de la manera en que hemos sido desde hace 20 años, pero viendo las necesidades, tenemos que hacer cambios y aceptar los cambios, porque le pedimos a Dios que nos guíe. Amén. Tenemos que aceptar los cambios. No podemos seguir haciendo lo mismo o actuando de la misma manera o pensando que siempre va a ser cuando la iglesia va cambiando, cuando el pueblo va cambiando, cuando la juventud va cambiando. Ya no se puede. La mayoría, por ejemplo, hermana Yoli, la mayoría de ahora de los jóvenes, toda la mayoría ya tiene un estudio profesional.
Ya no es como hace 30 años cuando pastoreábamos con muchachitos que apenas había uno estudiando y los demás nada. Ahora no, las cosas cambiaron. Entonces, la iglesia también tiene que elevar su conocimiento, la iglesia también tiene que ver de qué manera va a trabajar, la iglesia también tiene que elevarse en ese sentido para que pueda funcionar. Podemos estar así por amor a mi hermano viejito que siempre ha sido el diácono, pobrecito, pero llega un tiempo en que tenemos que cambiar, cuando menos ponerlos a descansar y buscar nuevas maneras para que la obra avance. Amén. ¿Es curioso? Y ya sentencié cosas. Bueno, entonces dice la palabra: y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por la multitud. Primero Reyes 3:9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Fíjense lo que está pidiendo Salomón. Acá nada más pidieron sabiduría, por acá sabiduría, inteligencia, por ahí se fueron, ¿no? Pero aquí dice: da pues a tu siervo corazón entendido. Corazón entendido. Uno puede tener sabiduría, pero no un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. En la sabiduría puede haber violencia o abusividad. Bueno, para discernir entre lo bueno y lo malo, para saber qué es bueno y qué es malo. Con eso me basta. Y saber discernir entre lo bueno y lo malo. Con eso. Y entonces, ¿para qué quería ese conocimiento? Para poder gobernar al pueblo. Gloria a Dios. Ahora, aquí hay un corazón de siervo. Porque Salomón, como Dios mismo le dice, no pide cosas que le beneficien, ni económicamente, ni políticamente. Y cuando digo políticamente me refiero a su reinado. No pide esas cosas. Como tal vez cualquier hombre israelita, y lo digo subrayado, como tal vez cualquier hombre israelita acostumbrado a avasallar, a aplastar al enemigo, a conquistar tierras, hubiese pedido. Si no, él pidió eso. Y entonces, 1 Reyes 3:10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Muchas veces, hermanos, a veces en lugar de pedir grandezas, a veces en lugar de pedir un coche nuevo, a veces en lugar de pedir: Señor, yo quiero llegar a ser grande, quiero hacer un gran negocio, en lugar de pedir, en lugar de eso debería ser la oración salomónica de decir: Señor, ¿en qué te puedo servir? Y dame la gracia para que yo pueda trabajar en lo que te puedo servir. Engrandece el don que me has dado para que yo te pueda servir. Dame la sabiduría, dame el discernimiento de lo bueno y lo malo, que lo que yo pueda saber entender sirva para tu obra. Fue lo que dijo Salomón: lo que tú me des va a servir para gobernar tu pueblo. Y cuando tú le puedas acercar de manera salomónica a Dios, le digas: Señor, yo quiero que me des, pero que me bendigas en el área donde yo pueda ser más útil para la casa de Dios, donde yo pueda servirte, donde yo pueda moverme con amor, con ganas, con regocijo de saber que me muevo en tu casa para servirte. Amén. Porque cuando tú pones tu corazón en oración al Señor, y en lugar de estar pidiendo grandezas, el que era el último modelo, o más trabajo, o un buen lugar, le dice: Señor, yo quiero que me des conocimiento, sabiduría. Si yo te sirvo en tal área, engrandece eso, Señor, para que tu pueblo se goce, para que las almas se conviertan. Y te estás yendo por el lado del corazón de siervo, te estás yendo por el lado de ser un servidor de Dios. Y Dios se agrada cuando tú le hablas así. Cuando tú haces sonreír a Dios, disponiendo tu vida, tu corazón, tu tiempo, tu persona, lo que te quede de vida, lo que te quede de
esté sano para la obra, para el reino de Dios, Dios se agrada. Yo estaba platicando con unos hermanos y platicamos, ya sé que ahorita ya mi cabecita ya anda en la idea de la vejez, ¿no? Ya estoy grande. Y digo, para mí no me va a vencer el diablo, ni el cuerpo ni la enfermedad. El día que yo ya no pueda venir a la casa de Dios porque estoy toca, manda a poner mis cámaras ahí donde está mi cuarto y mi cama. Que ponga mi cámara y mi micrófono como está ahorita, está en vivo. Y desde ahí acostado y con mi atodito aquí, le voy a decir en la pantalla: hola hermanos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cuántos alaban al Señor? Y sé que muchos me dicen, ni así lo podemos quitar a este hombre, Dios. Está todo cholenco, ya ni puede caminar, pero la comida me sirve la cabeza y la boca. ¡Ay, te voy a estar predicando, en la pantalla! Y si, ¿por qué en pantalla? Pues la gente, porque el pastor ya no puede caminar, ya ni puede hablar, ¿entiendes? Hablar sí puede, pero ya no puede caminar, ya no. Aunque lo traigan, le da pena que lo suban en silla de ruedas y nosotros desde la casa. Y ahí hace el enlace y manda la palabra, ¿ven? Creo que ya no me quería, me di cuenta. Bueno, entonces, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, no pidió salud, no pidió que le alargaran sus días. Además, Dios da la lista, ¿sí, hermano mío? Dios da la lista. Primera de Reyes 3:11. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días. Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. ¡Aleluya! ¡Amén, hermanos! O sea, para servir. Pidió para servir. Pidió para servir. Amén. Pidió para ser usado en la obra de Dios. Y esto agradó a Dios. Qué interesante, porque esto agradó a Dios, alegró el corazón de Dios. Y le dijo Dios, porque el texto anterior dice: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Oh, eso me ha alegrado, dice Dios. Tal vez venías con tu dolor de rodilla o tu dolor aquí, pero en ese momento dijiste: Señor, en esta noche yo te pido por favor que bendigas a tu pueblo, a tus hijos, Señor, y síguenos bendiciendo, Padre, y en lo que yo pueda ser útil, aquí está mi vida. Se te olvidó que ibas a pedir por tu rodilla. Y Dios se agrada, amén. Fíjense, 1 Reyes 3:12. He aquí he hecho conforme a tus palabras, le dice Dios a Salomón. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. No quisiera ahondar, pero quiero tocarlo tantito. No exactamente mente inteligente. No, corazón sabio y entendido. ¿Por qué? Porque Dios le había dado tal capacidad para manejar sus emociones, para que pudiera tener un buen juicio. Amén. Tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. No va a haber otro Salomón. Dios lo dijo en su palabra. Ni antes ni después. Será el único Salomón con esa capacidad de Dios, con esa superinteligencia, con un corazón sabio y entendido. No, la palabra marca muy bien que no habrá ni antes, ni después, no habrá nadie como él. Entonces, en 1 Reyes 3:13 se dice: y aún también te he dado las cosas que no pediste. Fíjense, cuando hacemos oración primero por lo de Dios, por el reino de Dios, por la obra de Dios, por las necesidades en el reino de Dios, cuando pedimos todo eso y nos volvemos intercesores de eso, Dios no se olvida de lo que tú tienes necesidad. ¡Aleluya! Y Jesús lo dijo, porque Dios sabe de qué tenéis necesidad antes que lo pidas. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y aún también
cosas que no pediste, riquezas y gloria. Hermano, jamás nunca en la historia del hombre se supo, se oyó, se conoció de las riquezas y la gloria de Salomón. Jamás, jamás. Se oyó de un lugar llamado El Dorado, una fantasía por ahí de Walt Disney o de no sé quién, que una ciudad de oro, y hasta vimos una película de caricatura de, ¿cómo se llamaban? Los muchachos, Miguel y Tulio, sí, ok, y muy bonito, ¿no? Pero era fantasía. Pero de Salomón todavía se oye, de Salomón todavía buscan las minas, de Salomón andan buscando dónde quedó la riqueza del templo, todo un relajo, pero todo se dividió en guerras. Oye, entonces, de manera, dice, que te estoy dando lo que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y cuando usted lee la historia de Salomón, cuando usted lee las grandezas, los barcos llenos de riqueza que le traían de Etiopía y de otros países que venían navegando hacia el rey Salomón, era increíble. Cuando Salomón decidió hacer la casa de Dios, dice que empezó a pedir oro, plata a la gente, y la gente empezó a traer oro, plata y piedras preciosas, que un día Salomón se paró y dijo, ya, se acabó, ya no traigan más. ¡Aleluya! Señor, manda la bendición de Salomón a este pueblo. ¡Aleluya! 1 Reyes 3:14. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Ahora, voy a explicar algo rapidito que prediqué el otro día. A través de que Jesucristo fue llevado a la cruz del Calvario, sacrificado y resucitado, se ofreció el último sacrificio de la ley, y Jesús fue el Cordero. Él absorbió todo, y a través de este cumplimiento que Él hace, termina con el antiguo pacto y comienza el nuevo pacto. Pero ahora, Jesús vino a cumplir la ley por nosotros, y por lo tanto, si Jesús cumplió la ley por usted ya es una cumplidora de la ley, cumplidor de la ley, y por lo tanto usted le pertenecen las promesas. ¡Hola! ¡Gloria a Dios! ¡Dale un aplauso al Señor! Y por eso dice, si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos, ella guarda los estatutos y los mandamientos, porque Cristo ya los guardó y los hizo por usted. O sea, ya Él lo hizo, usted no lo va a hacer, ya Él lo hizo, y por lo tanto le pertenecen las bendiciones de eso. Gloria a Dios. Así que, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. ¿Cuántos quieren que el Señor le alargue sus días? Yo. ¿Cuántos quieren que el Señor le alargue sus días? Yo. Amén, aleluya. Yo necesito mínimo unos 30, 40, no sé. Gloria a Dios. Y cuando Salomón despertó, porque ¿se acuerdan que fue un sueño que Dios le empezó a dar? Y cuando Salomón despertó, vio que era sueño, vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos e hizo ofrenda de paz, hizo también banquete a todos sus siervos. Hizo un pachangón. Él sabía que Dios lo había bendecido con algo especial, con algo que iba a trascender, que iba a sobrepasar los límites. Pero al final de los días de Salomón, algo pasó. Y se argumenta, aunque Dios le cumplió todo, pues se argumenta que a Salomón lo que le echó a perder fueron sus mujeres, que eran de otros países, de otras costumbres. Y ya viejón, ya grande, ya aguado, ya hacía lo que la linda sonrisita de la chica de él, por agradar. Pues lamentablemente terminó mal Salomón.
Pero de que Dios lo usó. Amén, hermanos. Y de que Dios lo bendijo. Dios cumplió su palabra. Y se lo dijo antes: y si anduvieres en mis caminos y guardares mis estatutos y mis mandamientos como anduvo tu David tu padre, yo alargaré tus días. Siempre Dios te va a dar y te va a bendecir. En el Antiguo Testamento Dios te daba y te bendecía y te decía muchas cosas y te prometía muchas cosas, pero te condicionaba ahora a la obediencia de los mandamientos. En el tiempo de la gracia ahora ya el Señor los cumplió, pero sigue la misma situación. Sigue amando a Dios y Dios te estará bendiciendo siempre. Amén. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Gloria a Dios. Cristo vive. Vamos a orar. Vamos a orar. ¿Cuántos quieren que Dios les bendiga teniendo corazón de siervo? Decirle: Señor, ya sé que cuando disponemos nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros bienes, nuestra inteligencia, nuestra capacidad, nuestros dones para ti, aunque nosotros no te estemos pidiendo, tú nos bendices, porque primero ponemos en primer lugar tu obra. Amén. ¿Cuántos entendieron el mensaje? Sabemos que ponemos en primer lugar su obra, Dios cumplirá todo y suplirá todo lo que nos falte. Dice la palabra: conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Conforme a sus riquezas en gloria. Tú dispones tu tiempo primero. Tú dispones tu vida a servir al Señor. Tú preguntas en qué puedo ayudar y el Señor bendecirá en las cosas que te hagan falta. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, nos ponemos en tus dulces y santas manos. Señor, hemos escuchado esta palabra, este mensaje. Padre, de manera salomónica, dicen muchos por ahí, ahora sabemos por qué. Señor, estamos viendo cómo, con un corazón deseoso de servirte, de agradarte, de hacer tu obra, con todo lo difícil y con todo lo difícil que es esto, con todo lo dificultoso del camino. Señor, Salomón dispuso, Padre, servirte primero, dedicarse a tu pueblo en cuerpo y alma. Pidió, Señor, cómo gobernar el trabajo que le habías puesto, cómo hacerlo. Y Señor, tú te agradaste, porque Salomón no pidió para él cosas, sino pidió para servirte. Hoy, Señor, queremos hacer lo mismo. Señor, danos cómo servirte. Danos capacidad, sabiduría, inteligencia, un corazón sabio. Señor, danos los dones, aumenta, multiplica, intensifica lo que podemos y sabemos hacer, que lo hagamos mejor. Señor, que pongamos nuestro corazón mucho mejor dispuestos para ser útiles, para servir, para ser bendecidos. Padre, por favor, Señor, estamos en tus manos, bendícenos, tómanos, Señor, para ti, queremos ser útiles en tu obra, queremos trabajar para ti, Señor, queremos trabajar para ti, Padre, porque tú eres bueno. Y cuando nosotros disponemos nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros bienes para tu obra, tú, Señor, en gran manera suples y bendices todas aquellas cosas en las cuales andamos falto o tenemos necesidad de ellas. Muchas gracias, Señor, por esta palabra. Por favor, Señor, permite que vayamos entendiendo, que vayamos comprendiendo en este mes que dispusimos, Señor, para recibir este tipo de mensajes. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amén. Bendecidos, hermanos. Dejo lugar con